¿Oye a alguien más o ya no más? Ok. ¿Alguien la va a grabar? Sí, doctora, yo grabo la clase. ¿Ya la está grabando? Ok, comenzamos entonces. Recording in progress. Bien, vamos a ver entonces farmacología del sistema respiratorio. Pues el sistema respiratorio ya saben, ¿no? Vamos a ver nariz, realmente no vamos a ver faringe porque es muy parecida a toda la mucosa y donde nos vamos a detener más que todo es a nivel pulmonar y exactamente en asma, porque las otras patologías como por ejemplo EPOC se tratan con muchos de los medicamentos que vamos a usar, pero en EPOC, por ejemplo, la broncoconstricción no es lo principal, sino la inflamación que hay. O por ejemplo, en fibrosis quística, no es tanto tampoco la broncoconstricción, sino la cantidad de secreción que tiene el paciente, que no lo maneja bien. Entonces, los tratamientos se parecen, pero lo más frecuente y lo que todos van a tratar sí va a ser asma, porque se ve tanto en niños como en adultos. En pediatría, pues se trata muchísimo esto en la emergencia, y les voy a ir explicando con ejemplos como siempre para que se les haga más fácil. Entonces el contenido programático, asma como les dije, ay ya va, me estoy quedando sin rinitis alérgica, vamos a ver algo, y la tos. La tos como un síntoma, ¿de acuerdo? Porque la tos no es una enfermedad, es solamente un síntoma que acompaña a muchas enfermedades respiratorias, pero a veces también a las no respiratorias. Y hay un gran mercado para los antitusígenos que nosotros debemos evitar caer en eso sin entender bien por qué se utilizan algunos. Bien. A nivel mundial hay varias asociaciones que nos hablan acerca de el asma. Entonces, la más conocida es GINA, que es la que está a la derecha, que GINA es como en inglés. Esas presentaciones que yo les pongo ahí es la traducción en español, pero son sobre todo países de habla inglesa. Y del lado izquierdo está GEMA, que es la española. Ellos cada cierto tiempo la están actualizando. Usualmente no hay grandes cambios. Hay años que se hacen un cambio así dramático, pero la mayoría de las veces son cambios muy pequeños. Eso no es algo que ustedes tengan que saber ni se les va a preguntar, porque como les digo, cambia cada año. Desde aquí hasta que ustedes realmente atiendan pacientes, va a ser otra gema o otra gina. Pero bueno, hay guías de bolsillo que nos ayudan a ver qué podemos hacer. GEMA, por ejemplo, define que el asma es un síndrome, ya un segundito por aquí. Ajá. Es un síndrome que incluye diversos fenotipos clínicos que comparten manifestaciones clínicas similares, pero etiologías diferentes. Es decir, como que puede ser un broncoespasmo, pero por origen alérgico, que son la mayoría, pero pueden ser simplemente por origen gástrico, como por ejemplo cuando hay reflujo, que por eso hay broncoespasmo. Entonces, clásicamente es una enfermedad inflamatoria crónica. Entonces, ya aquí nos está diciendo, si es una enfermedad inflamatoria crónica, ¿cuál, piensen ustedes, pero cuál de los fármacos vistos hasta ahorita nos va a ayudar? Pues justamente los esteroides, porque ellos nos ayudan con las enfermedades inflamatorias, tanto agudas como crónicas, pero más con las crónicas, ¿de acuerdo? Entonces, por eso esteroides y asma están muy relacionadas. Entonces, participan varias células, muchísimos mediadores inflamatorios y siempre recuerden esto, siempre hay un factor genético en todo lo que veamos, excepto en el trauma. Si usted se da un golpe, eso es culpa suya. De resto, algún componente genético tendrá. Mayor o menor, más expresado o no, si es dominante o recesivo, pero siempre hay algo genético que nos permite que una enfermedad realmente se presente. Entonces, siguiendo la definición, el asma cursa con una hiperrespuesta bronquial, es decir, los bronquios pueden dilatarse o contraerse. Entonces, en asma están como muy rápido para
contraerse. Por eso hay una hiperrespuesta, o sea, está respondiendo mucho más fuerte de lo que debería responder, por ejemplo, al polen o a un perfume o a correr. Hay niños que simplemente corren y ya se sienten cansados. Si quiere alguien me escribe, bueno, si tienen para escribir, si son asmáticos, porque seguro un asmático entiende todo esto que estamos hablando. Yo voy viendo los comentarios. Ajá. Esta constricción del bronquio pues disminuye la luz del bronquio y no hay tanto flujo. Entonces es normalmente que entra, pero no logra salir. Entonces se insufla, o sea, queda muy llenito el pulmón y es un problema. Entonces es total o parcialmente reversible. Realmente al final va a ser totalmente reversible, pero al inicio cuesta bastante que se termine de revertir y ya puede ser por medicamentos que lo ayudemos, también espontáneamente pueden ayudar, pero bueno, lo ideal es que nosotros con fármacos bien manejados los podamos sacar rápidamente. Realmente es crónica, no es algo agudo. Si a un paciente solamente una vez le escucharon sibilantes y lo tuvieron que nebulizar, no se le puede dar el diagnóstico de asma. Para dar un diagnóstico de asma tiene que haber varios episodios de broncoespasmo. Si no, se llama bronquiolitis, broncoespasmo de primera aparición, ahí podemos ponerle varios nombres, pero asma tiene que repetirse, igual que muchas enfermedades alérgicas, tienen que repetirse para realmente considerar que lo es. Bueno, esto lo vamos a pasar más rápido porque hay muchos factores que pueden desencadenarlo, ya vieron que los genéticos siempre van a estar, pero pueden ser, por ejemplo, alergenos, que es polen sobre todo, o ácaros, algunos, imagínense un niño oliendo a veces, un niño asmático oliendo gasolina, eso lo va a irritar y le va a desencadenar. Hay medicamentos también. Las infecciones, de por sí ellas pueden causar broncoespasmo, sobre todo las virales, pero si ya el paciente es asmático, pues cualquier infección viral lo va rápidamente a hacer caer en asma. Pero hay pacientes que no es eso, sino solo el estrés o la risa o el aire frío, cambio brusco de temperatura, sí pueden causar crisis de asma. O sea, son los desencadenantes. Estos son todos los factores que hay, son muchísimos, como les digo, no, pero no se los tienen que saber, pero por ejemplo, miren, paracetamol puede causarlo, los mismos antiácidos, los antibióticos, con respecto a fármacos. Todos estos son factores ambientales, muchísimos, eso lo van a ver más cuando vean neumonología. En la patogenia, bueno, se dice que lo primero es el inmunológico, así como cuando vimos histamina, viene el alergeno, se une a la inmunoglobulina E, que está en algunos de los mastocitos, basófilos, y se liberan los contenidos. Como ven en el primero, aquí ven la flechita. ¿Alguien ve la flechita? Sí, profe, se ve. Perfecto. Al principio dice, entonces se puede liberar histamina, proteasas, heparina, TNF, o pueden liberarse, que si leucotrieno, factor activador de plaquetas e interleuquina. Siempre se libera todo eso, que ayuda a un primer reconocimiento del alergeno y ataque, pero luego se hace una batalla campal y comienza más bien a sufrir el propio neumocito o cualquier otra célula que esté allí metida, y eso al final tiene que parar y los fármacos muchas veces nos ayudan a pararlo para que no siga esa inflamación. Bueno, aquí esto realmente muestra cómo todas las células, tanto las dendríticas, macrófagos, las NK, todas ellas son las células que van a estar ayudando a que el linfocito T madure hacia una forma TH1 o TH2. Y esto al final, su desequilibrio es lo que causa muchísimas reacciones alérgicas. Sin embargo, aunque eso es lo más conocido, hay algunos pacientes que también presentan esto, que es un desbalance en el sistema nervioso autónomo. Y lo vamos a ver porque algunos medicamentos sirven en unos tipos de pacientes y otros no. Por ejemplo, los esteroides sirven en todos los pacientes, eso es universal. Pero solamente los que tengan desbalance en el sistema nervioso autónomo van a poderse tratar de otra manera. O tienen como otra opción aparte de los esteroides. Entonces, el músculo liso bronquial tiene una inervación vagal. La acetilcolina causa broncoconstricción y aumenta la secreción de moho. Entonces, si hay receptores, como
como los alfa, entonces va a haber vasoconstricción. Pero si vamos hacia los beta, sobre todo los beta 2, vamos a tener más bien broncodilatación y disminución en la secreción de moco, ¿ok? Por eso entonces se utilizan los agonistas beta 2, que son uno de los grandes aliados de los tratamientos. Aquí vemos cómo es, esto sería la luz del bronquio, como, sí, es redondita, y bueno, vamos a ver aquí, hiperplasia de las glándulas mucosas, es decir, están más grandes, lo que hace que se secrete más moco, el epitelio también se está descamando, y para más colmo, entonces este que es el músculo liso se contrae, y claro, entre el moco está tapando la luz del bronquio como el asma. Entonces, ¿qué tenemos que atacar? Aquí lo vemos facilito. Tenemos que ir al músculo y tenemos que ir a que no haya tanta secreción. Finalmente va a haber una remodelación, es decir, de tanto haber moco allí, tanto haber contracción, eso todo se remodela y es más fácil que haya nuevamente ante un mínimo estímulo, o sea, ya no tiene que ser un gran estímulo, sino cada vez mínimos estímulos, que sea más fácil que haya una crisis asmática. Miren cómo del lado izquierdo vemos cómo es un bronquio normal, delgadito, con una luz amplia. En cambio, en un paciente asmático, ese músculo está súper grueso y está tapado prácticamente el bronquio. Para diagnosticar asma necesitan la clínica, es decir, tiene que tener sibilantes. Lo ideal es una espirometría, eso no lo hacen en emergencias, o se hace ya en control, y que tiene que responder bien al tratamiento, porque si usted tiene la clínica, la espirometría, pero no responde a los tratamientos convencionales, es un cuadro respiratorio, obviamente, pero asma no es. Bueno, aquí vemos sibilantes, todos disnea, lo más importante realmente son los sibilantes. A veces no se oyen cuando están muy mal, no se oyen sibilantes porque es que no está ni entrando ni saliendo nada de aire. Entonces ahí sí corran, cuando ustedes vean eso corran porque está peor el paciente. Si oyen sibilantes, algo de entrada y salida hay. Ok, bueno, lo ocultamos y la diferencia con EPOC. Aquí vean, EPOC es más frecuente, lo vemos de este lado, es más frecuente después de los 40 años, casi siempre es que eran fumadores, no es una enfermedad alérgica, no es tan importante los antecedentes familiares, no hay tantos síntomas, eh, no se mejora tan rápido la obstrucción bronquial, no es un cuadro que mejore hasta verse bien, realmente mejoran un poco y vuelven a caer. Los esteroides tienen algo de efecto, pero no tanto como o pueden tener en asma. Y bueno, ahí ven los síntomas. Sí se parecen bastante porque todos tienen disnea, pueden tener sibilancias, pero aquí es más el tos y moco, pues. Entonces, eso, o sea, si es un adulto, tendrían que diferenciar bien, pero en un niño nunca van a ver una EPOC, ¿ok? En un niño tendrían que diferenciar más bien con fibrosis quística. Lo ideal, y por eso es que los tratamientos son muy variados, es porque necesitamos controlar lo que está pasando y luego controlar el futuro, porque no necesitamos un niño que no solamente no tenga crisis un día, sino que en general pueda correr y pueda tener una vida normal. Y ahora sí comenzamos con farmacología, que es todo este es el tratamiento farmacológico. Esto es lo que vamos a hablar hoy y lo vamos a ir desglosando. ¿Qué necesitamos ver? ¿Cuáles son los mecanismos de acción? Y obviamente, como siempre, reacciones adversas y interacciones. Pero hay algo muy especial en la clase de respiratorio, que es la vía de administración, que aunque la pudieron haber visto en la primera unidad, aquí se las voy a explicar un poquito más, porque esta es una vía bien rápida, que ni siquiera pasa por corazón, o sea, ella entra de una vez a donde tiene que entrar, que es a la mucosa respiratoria. Entonces, hay varias maneras de que entre. Aquí, por ejemplo, este tiene colocado un inhalador de pulso, o sea, que es a presión. Y miren, en la mayoría es demasiado bueno. La mayoría queda en la boca, si no lo hacen bien. 90%, es decir, que la mayoría no va a ir al sistema respiratorio, va a ir al sistema digestivo. La forma de mejorar esto es que se explique bien la forma de utilizar los aerosoles, los nebulizadores, todo esto. También, no sé si se acuerdan cuando leí la clase de esteroides, si un niño lo nebulizan con esteroides o le dan esteroide tomado y luego no le limpian la boquita, pues eso queda allí haciendo, causando ya reacciones adversas porque pues queda acumulado donde no queremos que esté o donde no lo necesitamos.
Entonces, todo lo que vaya por la boca, o sea, lo que quede por la boca va a seguir el metabolismo normal del primer paso, ¿de acuerdo? Pero lo que entre a pulmón es de una vez, entra a pulmón y pasa a sangre. Entonces, no sufre el metabolismo del primer paso. Esa es una gran diferencia. Entonces, la idea es que si tiene una buena técnica, llegue la mayoría a su punto donde tiene que ir, al punto diana. Las partículas sí son importantes. Si las partículas son muy grandes del aerosol, no van a entrar, se van a quedar en boca. Si son muy chiquitas, van a entrar y salir. O sea, no se quedan donde tienen que quedarse. Tienen que tener un tamaño de 1 a 5 micrómetros para que entren y a la vez se queden adentro. Lo que les comentaba, la frecuencia y retención del aliento, eso es importante porque cuando imagínense, tienen que apretarlo y aspirar al mismo tiempo, eso no es muy fácil lograrlo hacer, pero bueno, si se practica y si se enseña bien, sí se puede. Miren acá cómo el medicamento entra y debe quedar acá. Entre más chiquito, entra y sale, o se queda pegado en las paredes de acá y no llega hasta donde necesitamos, que es acá el alveolo. Bueno, a algunos también nos va a interesar que quede un poco a estos niveles, pero a los más chiquititos. O sea, a los bronquios más pequeños, a los bronquiolos, ahí es donde más los necesitamos. Hay estudios que dicen cuánto va a entrar, hasta dónde llegó, miren hasta dónde llega, por ejemplo, hasta el final, o si son muy grandes, los ruiditos se quedan al inicio. Estos son los diferentes aparatos que después tienen que aprenderlos a usar para que le puedan enseñar a los pacientes. Hay de todo. Estos son los espaciadores que se utilizan para colocar aquí este cartucho que lo teníamos acá, se introduce acá para que los niños no tengan que sincronizar el momento de la aspiración con el pulso y que sea mejor. Entonces, estos espaciadores tienen que utilizarse en niños, no es opcional realmente. Estos son otros, a estos les metes, por ejemplo, una capsulita, le das la vuelta y ahí aspiras. Son mucho más fáciles de utilizar porque tú lo haces y después es que vas a aspirar, es más como fumar, de hecho. Estos sí son los nebulizadores, que esto lo van a usar mucho. Y ahora ya saliendo de la vía respiratoria y de cómo es esa vía de administración, esto es, como siempre le digo en las clases, esta es la lámina que se tiene que aprender mejor, porque no todos los medicamentos van hacia las dos ramas que necesitamos tratar. Una de las cosas que necesitamos tratar es el músculo bronquial, ¿cierto? Porque hay una hiperreactividad, lo que hace que haya una broncoconstricción. Entonces ahí necesitamos actuar con algo que nos relaje al músculo. Eso lo vemos aquí del lado derecho. Y del lado izquierdo lo que hay es una inflamación terrible que genera esa secreción. Y entonces necesitamos controlar la inflamación. Por ejemplo, los agonistas beta-2 adrenérgicos tienen una acción preferentemente de broncodilatación. Tienen una acción corta en la inflamación que ya las vamos a ver. Los glucocorticoides definitivamente son los mejores antiinflamatorios y no tienen nada que ver con la broncoconstricción. No son broncodilatadores, ellos nos van con la inflamación. Los antileucotrenos sí pueden tener ambos efectos, pero realmente ellos no son tan fuertes. Ellos se utilizan no tanto en la emergencia, sino en el mantenimiento. La teofilina, que es la misma aminofilina, ella tiene ambos efectos. Los antagonistas, los receptores muscarínicos, solamente hacia broncodilatación. Si utilizamos terapéutica contra la IgE para evitar que haya tanta inflamación, pues esa también es solo con la inflamación. El cromoglicato, que ya lo habíamos visto, que sea en la clase de histamina, que son los que estabilizan la membrana y que en teoría deberían ser muy buenos porque no permitirían la liberación de ninguno de los mediadores. Ese también va más con inflamación. Y el sulfato de magnesio, que esto es cuando ya está a punto de pasar a terapia intensiva, es que utilizamos sulfato de magnesio, ese va más con la broncodilatación. Entonces es importante no confundir a dónde va cada uno y no tampoco utilizar todos de un mismo lado. Es decir, si el problema es dual, si el problema es inflamación más broncoconstricción, no vale la pena usar solo antiinflamatorios. ¿Por qué? Ajá, ¿y cómo tratas la otra parte? O no vale la pena solo usar broncodilatadores porque no estás tratando la inflamación. Entonces, siempre se deben combinar.
Aquí lo vemos, por ejemplo, lo vemos más claro. Por ejemplo, en asma, ven que están los glucocorticoides, los antileucotrienos, los laminofilina y los anti-IgE y los cromoglicatos. Como bien se marca ahí, los agonistas beta 2 tienen inicialmente un guiño allí con la inflamación, pero al final no sirven para eso. En la broncoconstricción, en forma aguda, bueno, en las dos formas vamos a utilizar agonistas beta 2, ¿ven? Agonistas beta 2 y beta 2. Lo único que estos son de acción corta y estos son de acción larga. Entonces, cuando los lean en inglés, esto es short y este es large. Entonces sería larga, acción larga y acción corta. Entonces le dicen SABA y LABA. Y así los vamos a hablar. SABA y LABA porque así lo van a leer en todos lados. Cuando esta broncoconstricción es mucho más fuerte, bueno, ahí iríamos con aminofilina y sulfato de magnesio. En algunos pacientes vamos a utilizar antagonistas de los receptores muscarínicos y antileucotrienos más como mantenimiento. Esto ya ustedes lo han visto, pues lo vieron en la segunda unidad, que son los receptores, bueno, aquí. Son los agonistas de los receptores beta 2 adrenérgicos, que son los, siempre, bueno, aquí se le dice más corto, agonistas beta 2. Podemos repasar el mecanismo de acción. Lo que hacen ellos es una relajación directa del músculo liso en las vías respiratorias y por consiguiente la broncodilatación. El músculo liso bronquial tiene muchísimos receptores beta 2 adrenérgicos, por eso es que es ideal su uso. Pero también lo que les comentaba, cuando se estimula el receptor adrenérgico beta 2 por su agonista, se activa la adenilato ciclasa, incrementa el AMP cíclico y luego la proteinquinasa A, llevando a la relajación. Y hay unas vías independientes de AMP cíclico que, bueno, eso ya ustedes tuvieron que haberlo visto. Lo que pasa es esto. También hay receptores, no solo en el músculo liso bronquial, hay receptores en las células inflamatorias. Entonces, cuando actúa allí, pues actúa como un antiinflamatorio, ¿de acuerdo? En tanto en estas células cebadas, basófilos, sinófilos. Y esto incrementa el AMP cíclico y una cascada de señalizaciones y se inhibe la liberación de los mediadores inflamatorios y de citoquinas. Sin embargo, eso solo en su fase aguda. Ya luego, este mecanismo se desensibiliza. O sea, ya no se da, ya no sirve para inflamación a largo plazo. Eso solo como al inicio. Entonces, en general, vamos a considerar que los agonistas adrenérgicos beta 2 son broncodilatadores. Eso es por lo que lo utilizamos. Las células del músculo liso bronquial no se desensibilizan. Las que se desensibilizan son las células inflamatorias. Entonces, los SABA, que ya saben que SABA es de acción corta, son usados para el alivio sintomático, es decir, el paciente que llega y hay que nebulizarlo. Los LABA se utilizan para profilaxis, es decir, se utilizan ya para la casa. Los inhalados comienzan a actuar rápidamente, en 1 a 5 minutos, luego de ser inhalados y duran más o menos 2 a 6 horas. Por eso hay que nebulizar a los pacientes, dependiendo qué tan grave esté, pero se puede nebulizar como mantenimiento cada 8 horas y cuando está muy mal, por ejemplo, si un paciente llega muy severo, se nebuliza seguido por 4 veces. Imagínense lo rápido que se hace. Pero recuerden que esto es o sea, hay receptores beta 2 por todos lados en el cuerpo y tienen sus reacciones adversas que ya la vamos a ver y que son muy comunes que se presenten, sobre todo en este tipo de pacientes. Por ejemplo, imagínense si es severo, son 4 nebulizaciones, termina una y comienza la otra. En cambio, si es moderado, son 3 nebulizaciones cada 20 minutos, que tampoco es tanto tiempo. Es bastante frecuencia que se presenten las reacciones. Hay presentaciones orales, pero no son frecuentes en utilizar. ¿Por qué? Bueno, porque la oral primero tendría que pasar por hígado, por corazón, por un montón de lugares antes de llegar al pulmón. Y si ya tenemos las presentaciones inhaladas, pues vamos directos con las inhaladas, que tienen menos reacciones adversas y son más efectivas. Que les dije que una vez Gina hizo un gran cambio, era que antes se utilizaban como monoterapia, es decir, solo se utilizaban receptores adrenérgicos. Pero se dieron cuenta que no es tan buena idea y ya no se pueden utilizar. Siempre tienen que ir asociados
a otro que sí nos trate bien la inflamación, como son los esteroides. Ok, bueno, sí es bueno que vayan viendo los nombres. Por ejemplo, salbutamol definitivamente es el más utilizado y es como el que siempre recordamos cuando hablamos de un SABA. ¿Ok? Cuando hablamos de los LABA, que son larga acción, que es más para profilaxis, ahí sí podemos utilizar el salmeterol o el formoterol. Esos los dos sí son bastante utilizados. Eh, Son muy selectivos por el receptor beta 2, son más efectivos y la duración es también más larga. ¿Ok? Esto es como las cantidades de lo que se puede inhalar, de acuerdo a si es un inhalador o un polvo seco. Esto no es quizás tan importante más que comparar las duraciones. Ven los de duración corta, salbutamol sobre todo, una duración corta en comparación con formoterol o salmeterol, que son una duración mucho más larga. Aunque sí está descrito que se puede utilizar en forma intravenosa, ciertamente es muy raro que se utilice, bueno, yo nunca lo voy a utilizar, pero está descrito. Los orales se pudiesen utilizar en niños, pero tampoco se utiliza mucho, porque aunque dice ciertamente que es difícil que un niño maneje los inhaladores esos de spray, pues se coloca un espaciador y con eso es suficiente. O un nebulizador. Comprimido, bueno, el mismo cuento. ¿Qué es el problema? Las reacciones adversas, como siempre, que hay que tener cuidado. Entonces, como estos receptores beta 2 pueden estar en muchos lugares, en especial corazón, lo que más vemos es al paciente que tiene inotropismo positivo, es decir, la frecuencia cardíaca no está tan alterada, pero más bien es como la fuerza. Entonces tú ves a los pacientes que se sienten mejor de la parte respiratoria, pero igual sí sienten como más el corazón. Entonces los ves más alterados. Bueno, la broncodilatación no es realmente una reacción adversa, es lo que estamos buscando. En los vasos sanguíneos podemos ver vasodilatación, es decir, podemos ver a los niños se ponen más rojitos. En útero pudiese haber relajación, entonces una mujer embarazada no es que no se pueda utilizar, pero habría que considerarlo dependiendo del trimestre en que esté, qué tanto podemos utilizar y en tal caso tendrían que ser inhalados. Inyectados ni tomados, no. En músculo esquelético sí vemos temblor, los niños terminan temblando, sobre todo las manitas. Y metabólicos, bueno, deberíamos vigilar los niveles de glucosa, insulina, lactato, ácido libre y ácido graso libre y los niveles de potasio. Entonces vamos a ver, temblor fino de las extremidades, intranquilidad, nerviosismo, taquicardia, efectos metabólicos, puede haber hipoxemia, hipocalemia y puede haber hasta taquifilaxia. Es importante, entonces vemos un niño que viene con asma, pero está tranquilo, y de repente lo nebuliza y ahora está intranquilo. Está mejorando, pero lo que está teniendo son las reacciones adversas de los agonistas. Cuando el paciente llega, usualmente comenzamos con nebulizaciones, con agonistas beta 2, con esteroides, que ya saben que el mecanismo de acción no es rápido, entonces no podemos esperar eh, que el mecanismo, que por su mecanismo de acción sea lo que nos saque del problema. Yo aquí no estoy viendo. Que les quiero hacer una pregunta y quiero que me escriban rapidito. ¿Qué creen que debe ir primero? ¿El broncodilatador o el esteroide? Vamos a ver quién habla. El Yo broncodilatador. creería. Ajá. Con el Exacto, yo atador. también creería que el broncodilatador porque es más rápido. Perfecto. La acción es rapidísima. Acuérdense que todo lo que sea beta 2, alfa algo, todo eso es rápido. En cambio, el esteroide es lento. ¿Sí? Eso lo tienen que tener claro. Porque en el momento que ustedes mandan a nebulizar, tienen que estar pendientes con cuál nebulizan primero. Entonces, ajá, tiene asma, ¿con cuál lo va a nebulizar? No, con la budesonida, no. Primero el broncodilatador. Ya después de que usted abrió, porque fue más rápido, bueno, ahí pone el esteroide para que el esteroide comience a hacer su efecto. Pero al inicio tiene que ser un broncodilatador. Cambiamos de grupo. Ahora vamos a hablar de uno que ustedes no han visto, que es las metilxantinas. Entonces son alcaloides que se obtienen del café, del té, del chocolate. ¿De acuerdo? No son muy solubles combinar, como por ejemplo esta que es la teofilina, se combinó con la etilendiamida y este es el que sí van a ver, que es la aminofilina. Ese es el que en todas las emergencias hay. Pueden haber otros nombres, pero ese es el más frecuente.
Ok, los mecanismos de acción de la aminofilina son espectaculares, o sea, son súper variados. Entonces, ellos inhiben a la fosfodiesterasa, ¿ok? Que es esta, que está acá, que es la fosfodiesterasa 4 y 5, de esa hay varias. Evitando la degradación de la AMP y del el GMP cíclico, aumentando la acumulación y traducción de señales por esas vías, ¿de acuerdo? Intensifican la actividad de los autacoides, de las hormonas y de otros neurotransmisores endógenos, lo que explica su mayor efecto en vivo que in vitro. Es un antagonista competitivo de los receptores de adenosina, que actúa también como un autacoide. ¿Se acuerdan de los fármacos autacoides? La explicación que les di cuando comenzamos histamina, que son fármacos que actúan localmente y causan, bueno, causan diferentes cosas. Aquí en este caso causarían broncoconstricción. Aparte, tiene una acción antiinflamatoria en células cebadas y en basófilos, que también lo hace de otras maneras. Entonces, él es un medicamento muy completo que nos sirve ya cuando el asma llega o sea, en un estado severo, porque tiene reacciones adversas que no justificarían su utilización o su uso en asma leve o moderada. Otro mecanismo de acción libera interleuquina 10, que es antiinflamatoria, previene la translocación del factor de transcripción FKB beta, inhibe las prostaglandinas, inhibe catecolaminas endógenas, mejor dicho, es una maravilla. Entonces, como vimos, es antiinflamatorio porque estabiliza también los mastocitos y inhibe la función de los linfocitos, no altera la granulación de los eosinófilos, tampoco reduce la hiperreactividad bronquial, pero produce la broncodilatación que nos ayuda muchísimo, y esto también es súper importante porque los músculos cuando están respirando, uno los utiliza y obviamente no está pendiente cuál músculo está usando, pero los músculos respiratorios son varios y el que más trabaja definitivamente es el diafragma, y cuando el paciente lleva mucho rato en una crisis de asma, se cansa el diafragma. Entonces, la aminofilina tiene esa posibilidad de disminuir la fatiga de los músculos, lo que permitiría que el músculo vuelva a tener fuerza para seguir trabajando al ritmo que tiene que trabajar. O sea, nosotros normalmente, ¿cuánto respiramos? 16 respiraciones por minuto. Un paciente puede llegar a 30, 40, es decir, está trabajando el doble ese diafragma, y nos ayuda a que eso descanse. Disminuye la permeabilidad y aumenta el aclaramiento mucociliar. Eso también es muy importante porque al moverse más, todo ese moco va a disminuir los síntomas. Tienen una buena absorción, ¿ok? Sin embargo, casi siempre se utilizan vía intravenosa, o sea, no es frecuente tomado. Si comen o están acostados o están dormidos, se retrasa su absorción. Es ideal utilizarlo en la mañana, más no por el mismo tema de los esteroides, sino porque usualmente en la mañana empeoran los síntomas. De hecho, ustedes lo verán. En las emergencias, entre mediodía y la tarde, casi no llegan los pacientes, llegan casi siempre en la madrugada, que es cuando realmente empeoran. Pueden ser por supositorio, pero no, tampoco es muy frecuente. Hay presentaciones de liberación sostenida, no es tan frecuente. Lo más frecuente es la intravenosa. Pero esto es súper importante, que tiene que ser lenta y lo tienen que escribir en las indicaciones. Administración lenta, no menos de media hora. Entonces, por muy apurados que estén, por muy mal que esté el paciente, pues que el broncodilatador vaya haciendo efecto mientras la aminofilina comienza a poderse administrar, porque si no, pues puede causar arritmias y muerte súbita. Se distribuye ampliamente por todos los compartimientos, usa placenta, leche materna, o sea, tiene una muy buena distribución. La unión a proteínas plasmáticas no es exagerada, un 60%, tiene un metabolismo hepático, se elimina renal el 15% sin modificación, y la semivida más o menos de 3.5 a 5 horas. ¿Qué puede modificar que se elimine la teofilina, que se depure? Los fumadores, las dietas ricas en proteínas y bajas en carbohidratos. En los niños puede haber inducción enzimática, tanto que incrementa la dosis, como inhibición enzimática si la ven abajo, que disminuiría la dosis. Entonces, miren que siempre son los mismos.
fenobarbital, rifampicina, carbamazepina, fenitoína, ellos siempre están metidos en un problema, igual que cimetidina. Ustedes ya vieron gastro, ¿verdad? Ahí vieron que ranitidina por eso es que aparece, porque la cimetidina también tiene bastantes interacciones. Ok. ¿Cuándo va a disminuir la depuración? Va a disminuir la insuficiencia cardíaca, disfunción hepática, obviamente, neumonía, infecciones virales o dieta alta en carbohidratos. Bien. Aunque los mecanismos de acción son envidiables, tiene una buena farmacocinética, tiene varias reacciones adversas, tanto que, miren, la concentración plasmática es todo como muy pequeña las dosis para cambiar. Si tiene una concentración plasmática entre 0 y 5, es ineficaz, no sirve. Entre 5 y 10, bueno, a algunos pacientes ya les va sirviendo. Entre 10 y 15, chévere. Tienen buena eficacia, buena tolerancia. Pero si ya pasamos de los 15, comienzan a aparecer las reacciones adversas. Y más allá, pues ya tóxica y hasta mortal. Que no es lo mismo con otras clases de fármacos, como por ejemplo los antihistamínicos, los de segunda generación, porque recuerden que los de primera sí tienen más reacciones adversas, como la torsada de Points. Sí. Pero este es muy poca la dosis de ser bueno a no servir a toxicidad. ¿Y qué es lo que pasa? Por ejemplo, puede tener náuseas, vómitos, diarrea, pero también puede tener irritabilidad, intranquilidad, que recuerden que esto también lo tienen los agonistas alfa 2, es decir, va complicando, taquicardia. Entonces un niño que ya viene con taquicardia, le pusimos unos agonistas que le dan taquicardia, le ponemos una aminofilina que da taquicardia, tenemos que tener cuidado, no puede ser todo al mismo tiempo, tenemos que considerar muy bien en qué momento hacerlo. Denme un segundito, que ya es hora de, tengo que hablar con alguien. Recording stopped. Listo, puedes poner a grabar otra vez. Recording in progress. Chévere. Entonces se utilizan sobre todo en asma severa o algunos casos de asma moderada que ha costado mucho salir. Asma nocturna, realmente casi todo eso nocturna, enfermedad, la EPOC sí puede ser, en apnea en niños pretérminos sí también puede ser, acuérdense de lo que hace con el diafragma, ¿ok? Para ver, terminamos aquí. Sí. Ok. Otra clase de fármacos, otra familia de fármacos que puede ser utilizado, no en todos los pacientes, pero sí en algunos, son los anticolinérgicos, por esto que vamos a hablar. Al inicio se utilizaban los anticolinérgicos como parte del tratamiento del asma, pero como salieron los agonistas beta y vieron que eran muy eficaces, entonces casi no se utilizaban los anticolinérgicos. Luego de un tiempo se dieron cuenta que había cierta importancia de las vías parasimpáticas en algunos pacientes, no en todos. Es decir, que en algunos pacientes sí pudiesen utilizarse anticolinérgicos y tener un efecto. Entonces, apareció otro medicamento que es el bromuro de hipratropio, porque los primeros que utilizaban eran muy tóxicos. Entonces, al aparecer y al darse cuenta de la importancia de las vías parasimpáticas, se quedó siendo parte del arsenal terapéutico que tenemos. ¿Cómo funciona? Entonces, hay un subtipo de receptor colinérgico encargado de la contracción del músculo liso bronquial, que es el M3, ¿ok? Muscarínico M3. El hipatropio va a bloquear los 5 tipos de receptores muscarínicos
pero el más importante para este efecto broncodilatador justamente es el M3. Y lo bloquea competitivamente, o sea, bloqueando los efectos de la acetilcolina. Entonces, la acetilcolina causaría broncoconstricción y un anticolinérgico causaría broncodilatación. No tiene nada que ver con alergia, no bloquea las respuestas tardías, él es justamente para eso, pero no en todos los pacientes, solamente en aquellos pacientes donde el tono colinérgico esté elevado. Entonces no siempre funciona. Lo que más se utiliza es el bromuro de patropio, luego aparece el oxitropio que también puede ser, se administran por vía inhalatoria, nebulización o inhaladores de dosis medida, inician su acción bastante rápido, a veces ya vienen combinados, si los ven abajo, pueden ya venir hipatropio con albuterol, que hipatropio sería este anticolinérgico, y albuterol sería un SABA, entonces ese es uno, o puede venir con un LABA, otra opción, ¿de acuerdo? También hay uno que viene solo, que se utiliza más en EPOC y enfisema, puede ser una opción. Entonces ellos también aumentan la acción de ese agonista beta 2, causando mayor broncodilatación y por más tiempo. Tienen un efecto más lento y menos intenso que los agonistas beta 2, es decir, como que nebulizar o tratar solamente con bromuro de patropio no es indicado. Lo indicado siempre al inicio, acuérdense, sensado con esteroides. Pero bueno, entraría y lo que hemos hablado, hay una variabilidad de su efecto dependiendo del tono parasimpático y de qué tanto participa en la activación de este sistema colinérgico, generando la clínica en el paciente. ¿Cuáles son las reacciones adversas? Lo mismo que ustedes vieron en la unidad 2. Se queda bucal, se queda la piel, visión borrosa, taquicardia nuevamente, retención urinaria, disminución del aclaramiento. ¿En qué se utiliza? Asma, puede ser en EPOC, pacientes que no logres controlar con lo tradicional, pudieses ir para acá. Cuando el paciente ya recibió todo esto que hemos hablado y aún así no mejora, es decir, se mantiene taquipneico, sibilancia, e incluso hay pacientes que llegan, como les comenté, que ni siquiera hay sibilancias, o sea, tú lo ocultas y no ocultas nada, o sea, ni entra ni sale, o sea, sí entra un poco y obviamente, sí entra un poco y sale un poco de aire, pero casi nada, que prácticamente no escuchas, eso es una crisis asmática muy severa y comienzas rápidamente con las nebulizaciones, con la minofilina, pero ahí mismo estás pendiente de que seguro vas a ir a sulfato de magnesio, porque si ya no funciona con sulfato de magnesio, sería terapia. Pero casi nunca los pacientes con asma van a terapia, porque ¿qué hacen en terapia? Lo intuban. E intubar a un paciente con asma es peor, porque ahí lo que van a manejar son presiones. Imagínense eso. Entonces, tienen que intentar sacar a ese paciente sin que vaya a terapia. Yo creo que en toda mi residencia de pediatría vi a uno que terminó en terapia, pero de resto lo sacábamos en emergencia. Bien, ahora, el sulfato de magnesio, ¿algunos se acuerdan qué otra cosa se utiliza? Si se acuerdan, por favor, díganlo y si no, bueno. ¿No se acuerdan? No han pasado por ginecología. Justamente en preeclampsia, para ver quién contestó. Ah, no, Juan dice que no. En preeclampsia y eclampsia también se utiliza sulfato de magnesio como último recurso. Entonces, saben que el magnesio es frecuente, o sea, es abundante y es el segundo catión intracelular más frecuente, más abundante. Es cofactor de muchísimas reacciones. Y en este caso, que lo estamos usando como un fármaco, tendría una acción sobre todo broncodilatador. Cuando ustedes lo busquen en GINA o en GEMA, casi no lo van a conseguir porque realmente eso está allá, miren. Está en off-label, o sea, fuera de etiqueta. No, es para crisis muy severas. Se utiliza intravenoso, también puede ser nebulizado. Se inicia la acción rápido a los 20 segundos, su acción puede durar hasta 30, pero realmente se saca muy rápido al paciente. Ahí tiene diferentes tipos de administración, pero lo que más se usa es intravenoso y nebulizado. Entonces, las reacciones van a depender del nivel de magnesio en sangre o si la infusión la hace muy rápido. Pero tiene muchas cosas. Hipotensión, prolongación, o sea, cambios en el electrocardiograma, bloqueo completo, asistolia, puede haber depresión respiratoria, hipermagnesemia, obvio porque es magnesio, puede haber somnolencia o depresión,
digestivo puede causar otros problemas, pero casi nunca es administrado oral. Y cutáneos también, bueno, puede doler bastante su infiltración. Entonces, sulfato de magnesio se lo tienen que saber porque lo van a tener. Hasta ahora hemos visto entonces SABA, LABA, hemos visto aminofilina, sulfato de magnesio. Vamos a ver qué más, nos quedan antileucotrienos. Bueno, repasando aquí rápidamente los glucocorticoides, siempre es una pregunta de examen, este mecanismo de acción, porque es lento, tiene que llegar hasta acá para que realmente pueda impedir la formación de las proteínas o más bien promoverlas. Los glucocorticoides, hasta allá habíamos hablado nada más en la otra clase de los inyectados o los tomados. Aquí les presento los nombres de los que son inhalados, que son diferentes. Beclometasona, budesonida, este es el más utilizado, budesonida, pero está fluticasona también, mometasona muy utilizado, sobre todo mometasona se utiliza mucho para rinitis. ¿Okay? Ya sabemos todas las reacciones adversas y que porque lo pongamos por esta vía no significa que no nos va a hacer un Cushing, no significa que no va a hacer algún otro problema. Recuerden que lo más grave que puede pasar con los glucocorticoides es que suprimamos la función suprarrenal, que siempre la vamos a suprimir, pero la que la suprimamos y la dejemos así, causando una insuficiencia suprarrenal que puede ser mortal. Ok, este otro grupo son los antileucotrienos. No sé si lo han escuchado, pero es el montelukast. Lo asocian muchísimo, por ejemplo, hay una presentación que tiene loratadina y montelukast una vez, porque él, en teoría, también debería ser muy bueno, pero no es tan efectivo, por eso no, ni siquiera se utiliza en las emergencias, eso se utiliza más como control. Entonces, los leucotrienos como tal, el leucotrieno es proinflamatorio, ¿ok? Entonces, él va a reclutar, activar, a que vengan todas esas células inflamatorias, aumenta la permeabilidad y hace que haya más secreción mucosa. Lo que se utiliza son antileucotrienos para que esto no se dé. Aparte, los leucotrienos como tal son broncoconstrictores del músculo liso bronquial. Son, mire, 1000 veces más broncoconstrictores que la misma histamina. Pero si ven, aquí tampoco hemos hablado del uso de antihistamínicos en asma, porque no son tratamientos de emergencia, son tratamientos de mantenimiento. Y sobre todo, montelukast, o sea, antileucotrienos y antihistamínicos, serían tratamientos más en asma, pero preferentemente cuando el asma también está asociado a rinitis. Si no está tan asociado a rinitis, pues pierden un poco su valor. El montelukast como tal es un antagonista competitivo de los receptores de leucotrienos, que aparece aquí, aquí está, de los receptores de leucotrienos, que tiene alta afinidad y sensibilidad. Tiene buena absorción vía oral, que por ahí es que se utiliza, una biodisponibilidad de 60-70%, una alta unión a proteínas, un tiempo de vida media de 3 a 6 horas y un metabolismo hepático. No hay Pero mucha reacción. una pregunta, doctora, disculpe. Sí. Recuerdo que el año pasado en la rotación de pediatría nos comentaron que el montelukast estaba dejando de utilizarse porque estaba demostrado que estaba induciendo pensamiento suicida en niños y adolescentes. ¿Eso es verdad? Totalmente. De hecho, no sé por qué no lo tengo aquí, porque debería estar justo acá. Bueno, realmente no tenía tantas reacciones adversas. Lo que más se había demostrado era eosinofilo o vasculitis, pero últimamente el problema grande ha sido ese, ha sido como la afección neurológicamente en el funcionamiento. Entonces sí ha habido depresión por el uso de antileucotrienos. Por eso, cuando un medicamento le diga, no, eso no tiene ningún problema, bueno, puede ser que aún no se le haya demostrado. Hay fármacos como el ketoconazol, que se utilizó por muchísimos años y recientemente fue que lo sacaron del mercado porque se demostró hepatotoxicidad. Entonces, cuidado en mandar medicamentos por muy largo tiempo sin una indicación formal. O sea, no, bueno, tómatelo, si es lo que tienes en la casa. No, si realmente lo necesita porque es un paciente que no puede ni correr porque le da asma, bueno, consideramos colocarle un antileucotrieno. Pero si no, vamos a intentar manejarlo con algo. A veces los medicamentos más viejos
son mejores porque son más conocidos. Los antileucotrienos no son tan viejos, o sea, viejos, digamos, penicilina. Todo lo demás es bastante reciente, los esteroides son muy viejos también. O sea, uno dice, tiene muchos problemas, pero por lo menos los conocemos, por lo menos sabemos a qué enfrentarnos. Eso es lo que está pasando con los antileucotrienos. De hecho, antes había muchos más tipos. Estaba el Serfilucas y ya varios de esos han salido y lo que más queda es Montelukast. Pero tal cual lo dices, cada vez se utilizan menos o tenemos que ser más cuidadosos en quién lo vamos a utilizar. ¿De acuerdo? Entonces, se utilizan en profilaxis para asma leve, disminuyen las exacerbaciones, mejoran la función pulmonar, no hay que utilizar tantos otros medicamentos y hay unos que responden mejor que otros, no todos responden igual. La otra opción para tratar sobre todo la inflamación, si la causa está mediada por IgE, son los anticuerpos monoclonales humanizados contra IgE, que es el omalizumab, ¿de acuerdo? Se inyectan vía subcutánea, esto sí ya es crónicamente, si el paciente tiene muchas recaídas, esto lo indica, son los inmunólogos. Ahorita, hasta donde sé, ya no hay en Venezuela, pero lo hubo y se utilizó bastante, y bueno, tenía su efecto, pues. O sea, servía para los pacientes donde este era el problema. Pero bueno, regresará. El mecanismo de acción es facilito. Él lo que hace es justamente bloquear que el anticuerpo IgE no se una donde se tenía que unir, y al hacer eso, entonces, pues no hay liberación de todos los autacoides, ni citoquinas, nada, y es buenísimo. Reacciones adversas, igual como hablamos con el otro. Por los momentos no hay tantas reacciones adversas descritas, pero tiene que, es un medicamento barato, tiene que justificarse su uso, ¿de acuerdo? Usos en asma, como hemos hablado, disminuyen igual las exacerbaciones, no usar tanto otros medicamentos y utilizarse en niños grandes. Ya los habíamos visto en la clase de histamina, porque son los que estabilizan la membrana, ¿de acuerdo? Al inicio el cromoglicato no tenía la capacidad broncodilatadora del compuesto original, pero sí tiene cierta efectividad y disminuyen entonces la afluencia de calcio, aunque su mecanismo no está muy claro. Entonces no se libera lo que está dentro, que es histamina, leucotrienos, factores quimiotácticos. Al no haber nada de eso afuera, pues hay menos hiperreactividad bronquial. No se absorben vía oral, realmente son inhalatorias. No se usan con tanta frecuencia, pero bueno, están allí para pacientes que no hayan mejorado con los otros tratamientos. Se excretan sin modificaciones y una semivida de 45 a 100 minutos. Reacciones adversas aunque es para asma, puede tener como una reacción paradójica de causar más broncoespasmo y tos irritativa, tiene mal sabor y bueno, se utiliza a veces en asma, o sea, tiene una indicación en asma, ¿de acuerdo? También se trata, si por ejemplo, si el paciente es muy alérgico a los ácaros, una opción es colocar inmunoterapia. No sé si saben qué es la inmunoterapia, pero supongo que si usted es alérgico a los ácaros, le van poniendo inyeccioncitas de ácaros con dosis cada vez mayores para generar tolerancia. Eso puede ser. Es importante vacunarlos contra los virus o bacterias que atacan más al pulmón, que es la vacunación antigripal y antineumococo, y control ambiental. Aunque eso no es farmacología, sin eso van a utilizar, a veces uno dice, pero ¿por qué no mejora? Bueno, porque no tiene ninguna medida de control ambiental y no hay manera ni que utilicen los mejores medicamentos. En el futuro se desarrollarán más medicamentos de este tipo que se le llaman biológicos. Por ejemplo, el Dupilumab ya está aprobado, pero para dermatitis atópica. Esto es lo que van a ver siempre en las guías. Por ejemplo, que si en el escalón 1, ¿ven? Por eso hay que hablar como ellos hablan, SABA. Miren aquí, LABA, ¿ven? Entonces, SABA, que es un glucocorticoide, perdón, SABA o glucocorticoide. O sea, finalmente, glucocorticoide más un agonista, sea el SABA, sea LABA, pero inicialmente para las crisis SABA. Igual cuando lean esto, también tienen que ver, por ejemplo, aquí están hablando del tratamiento de mantenimiento. ¿Lo ven aquí a este lado? Esto es de mantenimiento. Y vamos a ver qué más podemos ver aquí de lo que hemos hablado. Miren dónde está teofilina, o sea, aminofilina.
¿Qué otro conseguimos por aquí? Todos estos son esteroides, glucocorticoides, que aquí serían orales o intravenosos. Aquí están en escalón 1, están hablando de los inhalados. Miren, aquí aparece omalizumab por este lado. Bien. Ven que los otros casi no aparecen. Aquí sí, estamos hablando de crisis. A ver. Bueno, aquí hablamos de crisis, budesonida, crisis grave. No sé si ven aquí, pero aquí dice que magnesio. ¿Ven? Crisis grave, magnesio, pero es chiquitito que lo ven y eso que sí se usa bastante. Hospitalización, oxígeno, todo eso. Aquí también vuelve a decir, miren. Ay, caramba. Bueno, abajo aquí, considerar magnesio intravenoso. Nada de esto se les va a preguntar, nada de esto, solo para que vean cómo, si ustedes se saben bien la farmacología, se saben bien si este es un broncoconstrictor, si este es un antiinflamatorio, ya lo podrán usar ahí. Bien, cuando hablamos de, un segundito. Cuando hablamos de rinitis es la misma mucosa, solo que ahora en la nariz, ¿de acuerdo? Y miren que uno puede tener rinitis y también conjuntivitis alérgica, pero ya saben que con conjuntiva no se mete nadie, sino los oftalmólogos, que son los capaces de diferenciar bien. En pediatría, o sea, cuando llega alguien en el ojo, directo para oftalmología. Un internista, directo para oftalmología. Lo más que podemos llegar a nosotros a poner es una lágrima artificial. Con eso mucha gente mejora y aguantará hasta que lo vea el oftalmólogo. Uno dice, bueno, pero en, no sé, en Guadualito, o en donde me toca a mí hacer la rural, no hay oftalmólogo. Ajá, pero acuérdense que los médicos tenemos que ser sinceros hasta dónde podemos llegar, sinceros con el paciente y sinceros con nosotros mismos. No podemos causarle un problema al paciente por simplemente no saber o por querer intentar saber y realmente no saber nada. Entonces, cuidado con ojos, ¿ok? Por lo demás, uno puede, con piel, con nariz, uno puede intervenir un poco, pero con ojos, lágrimas artificiales. Ok. Rinitis. Rinitis entonces va a haber, como su nombre lo dice, inflamación en la nariz, ¿ok? Justamente en la mucosa nasal, que puede ser anterior o posterior. Uno a veces ve la mucosidad que sale por la nariz, pero a veces sale hacia atrás y entonces eso al ir cayendo hacia atrás, hacia la garganta y cuando quiere entrar a pulmón es que uno tose y por eso es que hay tos, muchas veces el origen es nasal. Pero bueno, en general vemos estornudos, congestión nasal, está tapada, pica muchísimo la nariz, ¿ok? Y tiene que ser crónica, es decir, es igual que el asma. Por una vez que le pique la nariz o que se tape, eso no significa rinitis alérgica. La rinitis alérgica tiene que repetir y está asociada con conjuntivitis, con asma. Es frecuente. La rinosinusitis es cuando también entonces se afectan los senos. Los senos paranasales son esos espacios que prácticamente no tienen nada dentro y con una gota que tengan ya duelen terriblemente, causan muchísima presión y eso es un problema. Y es dificilísimo que los antibióticos lleguen allí. Cuando veamos antibióticos van a ver que no todos entran a senos paranasales. La rinitis, la más frecuente, porque uno dice rinitis siempre cree que es alérgica, pero puede ser infecciosa, ocupacional, por fármaco hormonal, otras causas o idiopática que todavía no se sabe. Bueno, hay maneras de llegar a cómo es el diagnóstico, eso tampoco va ahorita. También se clasifican igual como el asma, de hecho, no sé si ya lo presenté. Para ver. Ah, sí, aquí, perdón. Así como está Gina, este se llama ARIA, ¿ok? Rinitis alérgica y su impacto en el asma, se llama así, ARIA. Este también lo actualizan cada cierto tiempo y de ahí es que están estas imágenes. Uno tiene que ver que en ese momento cómo se clasifica y qué se trata. Entonces, igual que en el asma, hay que cuidar el ambiente, o sea, el control ambiental, si no, no hay manera que mejoren. Aquí sí tienen cabida los antihistamínicos, en asma no. En asma solo si está asociado a rinitis, que es frecuente, pero ahí nada más. Orales y tópicos puede ser, corticoides tópicos sí muy utilizados, sobre todo por ejemplo mometasona, fluticasona, bueno ahí está. Antileucotrienos orales también, si amerita, ya sabemos que si amerita.
Descongestionantes tópicos nasales se utilizan, anticolinéricos tópicos nasales se utilizan, cromonas también, y anti-G si es muy grave el cuadro. Entonces la inmunoterapia, como hablamos, que puede ser un tratamiento cuando ya lo demás no ha servido y necesitamos mejorar rápido al paciente. Entonces son los mismos grupos que hemos hablado: corticoides tópicos nasales, antagonistas de los receptores leucotrienos. Ok, dependiendo entonces si es leve, sería solamente antihistamínicos, descongestionantes, y a medida que va haciéndose más severo o más crónico, pues podemos ir asociando otro tipo de medicamentos. Hablemos de tos. Es lo último que vamos a hablar, pero es lo que más van a ver, porque es un síntoma, no es una enfermedad. Pero aquí en farmacología la hablamos así tal cual, como tos, porque la gente cree que es una enfermedad. Y la rabia que le tienen a la tos es, o sea, es uno de los motivos más frecuentes, porque viene por tos. No viene por dificultad respiratoria, no viene porque se cansa, siempre es como molesta la tos. De hecho, es obviamente un síntoma, obviamente viejísimo, pero es un problema para los médicos porque hay que entender de dónde viene la tos para saber cómo tratarla. Entonces, en general, la tos es un reflejo, es decir, viene un estímulo, se activa un receptor y por la vía aferente, es decir, al activarse, va hacia el vago y llega al bulbo raquídeo, donde está el centro de la tos. Y luego, por la vía eferente, es decir, baja la información, llega a los nervios intercostales que van a los músculos, al nervio vago que va al diafragma y hace que se contraigan. Se contraen y suena la tos. ¿De acuerdo? Ya va. Es decir, que en rinitis, ya va. A ver, una pregunta. Es decir, que en rinitis vamos a utilizar prácticamente lo mismo que en asma. Ajá, entonces en rinitis, ¿qué no vamos a utilizar? Los broncodilatadores, porque en la nariz no hay bronquios. ¿De acuerdo? Entonces ahí vamos a utilizar los que tengan que ver con inflamación. No vamos a utilizar una aminofilina para la nariz, o sea, sería demasiado. Pero sí podemos utilizar, por ejemplo, un esteroide. ¿Pudiésemos qué otra cosa? Bueno, sí, o sea, sobre todo antiinflamatorio. Nada que ver, por lo menos agonistas beta 2 no tienen sentido, porque aunque inicialmente tenga un efecto antiinflamatorio, hay desensibilización, entonces no tiene sentido. Bien. Ok, entonces, después de que todo esto sucede y el paciente tose, se elimina lo que lo estimuló, o esa es la idea de la tos, sacar lo que lo estimuló. ¿Y qué lo estimuló usualmente? Secreción. Sí, eso es lo más común que estimule a la tos. Entonces, ¿hay que controlar la tos? No. Lo que hay que controlar es el estímulo, que casi siempre es secreción. Entonces, lo que hay que controlar es la secreción. Para controlar la secreción, pues necesitamos los antiinflamatorios. Entonces, aquí dice que la irritación de la mucosa bronquial, de la mucosa, genera broncoconstricción, que también estimula los receptores de la tos. Un paciente con asma, tos no es su gran problema. Un paciente con EPOC sí tose un poco más. Un paciente con fibrosis quística sí tose porque tiene que mover esa secreción. Ok, entonces esto es lo que más se utiliza y este es el que sí tiene una cabida dentro de la farmacología, porque sí podemos bloquear el centro de la tos con antitusígenos, opioides y no opioides, pero en todos los pacientes. O sea, es importante que no haya tos. No, o sea, es importante que haya tos. El que haya tos significa que su sistema de defensa, su reflejo está perfecto y que nos está sacando de ahí todo ese moco. Si no hay tos, más bien es un problema porque está entrando todo ese moco a la vía respiratoria que después, ¿cómo vamos a hacer para sacar eso de ahí? Entonces, que exista la tos es ideal, no la debemos bloquear. Solamente en casos muy puntuales y específicos en donde sí necesitamos utilizar antitusígenos, ya lo vamos a ver. Anestésicos locales también pudiesen ayudar, y esto es lo que menos se debe utilizar, que son los expectorantes, ¿okay? O sea, es lo que menos tiene soporte. Entonces, nunca se debe utilizar un tratamiento para suprimir la tos si la tos es productiva, es decir, si la tos tiene secreción. Solo en algunos casos de tos seca es que puede tratarse.
Otra vez, si pueden, opinen, a ver si alguien ha visto una tosferina, que no creo que hayan visto, pero sí un síndrome coqueluchoide. ¿Saben qué es eso? Pueden escribir, yo los veo. Si no saben, pongan La, no. sem- Pero la semana pasada vimos un síndrome coqueluchoide en pediatría. ¿y cómo hacen, Natalia? ¿Sabes cómo hacen? O yo te lo voy a hacer. Hacen La así. niña no dejaba de Ajá. toser. No dejaba de toser. Y tosen tanto, de hecho, hacen la tosferina que hacen así. Y tosen tanto, 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 que se quedan sin aire al final. Y al final de toser tanto, voy a volverlo a hacer, es odioso, pero necesito que lo entiendan. Hacen así. Le pasan, porque toman aire. ¿De acuerdo? Entonces, ese paciente se puede poner cianótico, se puede poner morado, porque se quedó sin aire. Y eso es desesperante. En esos casos, y solo en esos casos, pudiese considerarse utilizar algo para un antitusígeno realmente. Porque bueno, de esa cianosis puede llegar a convulsión. Ahí sí, pudiésemos necesitar. De resto no. Es decir, toda esa tos que usted le duele en la cabeza, que le da un poquito de fiebre, que tiene moco y tose y suena, de repente no salga, porque los niños no saben expectorar y no sale nada. Pero usted oye que esa flema está ahí, que sube, que baja. Ahí no se puede quitar la tos. Sería un pecado quitar la tos, porque entonces, ¿quién va a sacar esa secreción de ahí? No, en tos productiva nunca. Y en la tos seca, bueno, ya saben las condiciones. Ok, entonces la tos más bien es un síntoma, tenemos que ver cuál es la patología que está debajo, incluso la insuficiencia cardíaca puede causar tos. No sé, vayan a ver, hay pacientes, por ejemplo, personalmente, si a mí me da, a veces tengo taquicardia, cuando me da la taquicardia termina con un ataque de tos. Hay gente que se ríe y le da tos, ¿sí? Entonces, no siempre la tos es un problema, lo que hay que ver es cuál es la causa. Nunca antitusígenos en tiempo indefinido y bueno, los de acción central, cuidado porque también son adictivos. Entonces los de acción central, que ya los vieron, los opioides como codeína o hidrocodona, no opioides como dextrometorfano, hay antihistamínicos como difenidramina, que sería de primera generación, pueden tener un efecto antitusígeno. De reacción periférica, estos son los que no tienen tanto soporte, que los van a ver muchísimo y se venden más que nada. O sea, es impresionante, aparte son OTC, es decir, están para que usted lo agarre y se los lleve, que es Ambroxol, carboximetilcisteína, X. La codeína, que sí tiene un efecto, es un agonista opiáceo, suprime directamente el reflejo de la tos, porque actúa directamente en el centro de la tos. ¿Ok? Buena absorción, buen efecto antitusígeno, se distribuye. ¿Ok? También tiene actividad analgésica, pero no tanto como la morfina, y también tiene actividad sedante. Que esto no es nada malo cuando tenemos un niño con un síndrome coqueluchoide, que lo que necesitamos es que descanse y que no tose. Pero bueno, con cuidado. Estos son los que hay, por ejemplo, los pueden ver ligados con codeína, con acetaminofén, pero para mí esto es re peligroso, ¿saben? Un medicamento así que se venda y que la gente se lo tome, de hecho, también se lo pueden tomar por otras razones no muy buenas, porque bueno, al final es un opioide, pues. Entonces, tos seca dolorosa, asociada con inflamación pleural. Ah, bueno, por cierto, son otros casos importantes. Cuando hay un derrame pleural, por alguna razón, realmente no hay secreción dentro del bronquio, pero lo que está inflamado es la pleura. Y ahí también la tos es seca. Y en ese, cuando tose, le duele más. Entonces, ahí también pudiese bloquearse con antitusígeno. Esa es como la segunda indicación real y cierta. Eh, no debe usarse indiscriminadamente. Ajá. Marico, porque esa navaja la dejaste ahí. ¿Alguien está hablando? Gracias. Ok, Ándalo. listo. Para la secreción de moco hay varias cosas, pero realmente, como les digo, esto no tiene tanto soporte. De hecho, más se los traemos para que no lo usen que para que lo usen. O sea, es para que entiendan que esa no es la acción y de aquí sí les traes un montón de nombres. Guaifenesina es uno de los más conocidos, miren todos estos, pero hay de todo, ipecacuana, bálsamo de Tulum, bueno, hay varias cosas.
que están referidas, que disminuyen la viscosidad, y esto quizás tuviese como que una cabida en fibrosis quística, pero en otro niño no tiene sentido. Los mucolíticos que se utilizan muchísimo, como estos que están acá, que es la bromexina o el ambroxol, súper utilizado, bueno, tienen agentes proteolíticos o que rompen los puentes de sulfuro, pero tampoco son miren cómo dice, estudios clínicos no concluyentes, es decir, no nos garantizan nada. Y con esto termino, que dice que el amor es como la tos, no puede ocultarse y no hay que ocultarse. Y lo que dice abajo es espectacular, que dice que de nada ha servido que esta sentencia, al menos en referente a la tos, porque desde siempre se sabe que ha habido muchos intentos por ocultar la tos, que es molesta, que no puedes dormir, te hace sentir incómodo, pero es un mecanismo de defensa y si lo entendemos como tal, podemos ayudar a controlar es lo que causa la tos, no la tos como síntoma, sino a lo que causa la tos. ¿De acuerdo? Bien. ¿Alguna pregunta? Natalia, Recording ¿tú stopped. tomaste foto? Sí, tomé al inicio y ahorita volví a tomar. Ok, me las pasas entonces para poderlo contabilizar. Y nada, el próximo miércoles tenemos, si pueden, ¿verdad, Natalia? ¿A la 1 o a las 2? El próximo miércoles lo voy a preguntar, pero yo creo Para que la preparaduría. Es principalmente de esteroides, pero podemos tocar algo de los otros dos temas que yo dije. sí, yo ya le había comentado al grupo, pero voy a preguntarla ahora cuál es la más conveniente, pues. Ok, de acuerdo. 1 o 2 de la tarde es que yo podría, ¿ok? Ok, ¿Alguna pregunta? igual le Y si pregunto al no, preparador qué hora puede. sí, porque va a ser con René. Ok, ¿Oíste? Chévere. ok, Bueno, si no tienen preguntas hoy, me las hacen ese día, porque igual la idea es que ese día sea un poco más práctico y yo pregunte y ustedes puedan, de acuerdo a algunos casos clínicos, por ejemplo, si les pregunto qué se va a usar en una asma moderada, ustedes puedan saber qué va primero, qué va después y así sucesivamente. ¿Ok? ok. Chévere. Bueno, hasta luego, que les vaya bien. Gracias, doctora. Gracias, Doc. Luego, feliz tarde. Gracias, hasta luego. Chao.